tenemos este hermoso testimonio de vida, un testimonio de fe. Así que los tenemos a ellos. Roberto, por favor, preséntate, dime cuántos años tienes en este proyecto tan grande para que ellos sepan. Algunos no te conocen acá. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Roberto Zambrano y bueno, siempre es un gusto regresar a casa, ¿no? Me emociona demasiado estar aquí. Y bueno, la verdad es que tengo 43 años, ¿no? 43 años trabajando junto con mi esposa, algo así como 6, casi 7 años. Yo trabajaba en un banco aquí en el país y estaba en el área de microfinanzas, estaba como subgerente de microfinanzas, hasta que Dios me dijo, hasta allí nomás, que hay algo nuevo que hacer. Entonces, bueno, eso es rápido, ¿no? Pero la historia es Proceso, intensa, es un claro. proceso. Es un proceso de escuchar a Dios, de preguntarle, de consultar con la esposa, ¿verdad? De saber que Dios está respaldando el asunto. Y pues ahí fue que yo un día llegué a la casa y le dije, hasta hoy trabajé, el 31 de diciembre pongo la renuncia. ¿De qué año? Eso fue 2015 por ahí, ¿no? Sí, 2015. Y pues bueno, una locura ahí en el banco, que estaba loco, me dijeron todos, estás loco, ¿cómo vas a dejarlo seguro? Había un concurso de gerente en ese tiempo y yo estaba inscrito en el concurso. Supuestamente mi jefe me dice, tú eres el favorito, Roberto, tú vas a ganar, eso es lo que has querido siempre. Y yo le dije, pues, junto con mi esposa tenemos algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces él me dijo en la oficina de todo, ¿no? Estás loco, no quiero que me vuelvas a decir nada, no quiero hablar contigo, cosas como esas. Bueno, hoy es gran amigo mío. Después de todo eso, renuncié al banco y me fui a trabajar con mi esposa en un proyecto que estaba quebrado. Empecemos ahora por esa partecita Sí. con Evelyn. ¿Cuántos años tienes? Cuéntame de ese proyecto que estaba quebrado. Bueno, bendiciones. Realmente es un privilegio estar aquí, créame, de verdad, es un privilegio compartir de las bondades de nuestro Dios. Bueno, 43 años tengo, la misma edad de mi esposo, en el proyecto ya son 8 años y sí, creo que todo comenzó desde el momento, dice mi esposo que comenzó a orar. Yo creo también que desde el momento en que nos rendimos, desde el momento en que ya dejamos de mirar con nuestros ojos, de querer alcanzar lo que nosotros y nosotros queríamos. Desde ese momento empezó cuando nosotros dijimos ya, ok, que se haga en mi vida lo que tú quieres, Señor, lo que tú quieres. Y fue en ese momento que comenzó el Señor. No es solamente una actitud de obediencia, sino una actitud de que lo que tú quieres para mí es lo mejor para mi vida y para mi familia. Fue un hecho el saber que ya nuestros corazones estaban dispuestos a hacer lo que Él quería. Roberto llegó en noviembre y me dijo, Evelyn, Dios me ha hablado desde septiembre en que deje el trabajo. Y yo le dije, ¿estás seguro que es Dios? Sí, me dice él. Le digo, pero ¿estás seguro que es Dios que te está diciendo eso? Sí, es que estaba en el mejor momento de su trabajo y pues tan solamente con bonos que él se ganaba con unas tarjetas, eran 6, 5, 8 tarjetas y solo con esas tarjetas podíamos comer 3 y 4 meses. Entonces yo decía, pero en mi lógica, porque soy maestra de matemática y soy muy racional, decía, pues no me cuadra, pues si está en el mejor momento. Pero él me dijo con una cara así como que, si no lo hago estoy mal, Evelyn. Me dijo, Evelyn, sí, Dios me ha dicho que deje el trabajo. Entonces, eso me lo dijo en noviembre y yo hacía mis cuentas. Bueno, se salen en abril, en mayo, estamos bien porque saca las utilidades, mis cuentas estaban perfectas. Cuando vino en la primera semana de diciembre, me dijo, Evelyn, con una cara de felicidad, porque lo otro me lo dijo con una cara de angustia. Evelyn, el Señor me dice, porque ella estaba desde septiembre, octubre, que no hacía eso, no obedecía a Dios. Y cuando llegó en la primera semana de diciembre, me dice, Evelyn, ¿a qué no sabes? ¿Qué? Renuncié. Y yo, ay, mis cuentas, diciembre, enero, febrero, marzo, y ahora ¿cómo sobrevivimos si yo apenas gano $300? Y créame que él me dice eso y yo vivía en tensión,
les confieso, mis hermanos, viví en tensión diciembre y en enero fue el primer ayuno, a modelo de Daniel, y nos metimos en obediencia a hacerlo. Terminamos el ayuno y la sierva Roxana me dice, Evelyn, tuve un sueño con tu esposo, ¿eh? Y yo le digo, no me acuerdo, me dijo que algunos meses ya lo había tenido y me dice, pues mira, ve, yo estaba soñando que estaba y que el Señor había venido y nos habíamos quedado algunos, decía, ¿no? Pero a lo lejos me sorprendió porque venía todo triste y cabizbajo, todo desolado, y él venía con la cabeza agachada y nosotros le dijimos, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás aquí, pastor? En ese tiempo estaba de pastor. Y él dice, porque desobedecí a Dios y no dejé el trabajo. Y yo, aleluya, sí fue Dios el que le habló, por Dios, ahora sí. Y yo digo, obedecimos, él dejó el trabajo a finales de noviembre, ya puso la renuncia en diciembre, perdón, y ya dejó de trabajar. Wow, créame que hasta ese momento sí, él había escuchado a Dios, pero yo todavía no. Y estaba solamente, no, él escuchó a Dios y seguro es Dios y vamos a ver el respaldo de Dios. Pero desde ese momento, para mí fue el respaldo también de saber que Dios estaba en el asunto. Qué bonito saber, Evelyn, que tuviste la confirmación de parte del Señor para que en tu corazón haya esa libertad de creer que este trabajo que iban a hacer juntos, Dios estaba al frente. Tu alegría creo que contagió a toda la gente sabiendo que, oh, ya, ahora sí entendí. Y es algo que yo también lo puedo comprender, que lo puedo entender. Me da mucho placer de verdad que puedan inspirar a la gente a ser gente de fe, a creerle a Dios cuando Dios está hablando, que no estamos resistiéndolo ni desobedeciendo. ¿Y cómo levantan esto que estaba quebrado? Cuéntame, Roberto. Bueno, un día me acuerdo que estaba yo parqueado en el plan. No se te oye. Hola, hola. Ahí sí. Estaba parqueado ahí en el carro y me quedé sacando unas cuentas, ¿no? Sí, también. Dije, Señor, vamos a ver, necesito esto, ¿no? Para pagar, como decía la hermana Blanca, mensualmente a los acreedores, y estábamos endeudados. ¿Cuánto era la deuda que tenían ustedes? Un poco más de $30,000. Wow. Y mensualmente. Y sin trabajo. Claro, y sin trabajo, pero creyéndole a Dios. Entonces saco las cuentas, yo necesitaba algo así como $1,000 mensuales para pagar las deudas, sin comida, solo las deudas. Entonces yo dije, Señor, pero ¿y cómo hago esto? Entonces, pensando en esto, dije, si pienso en la suma, no voy a tomar una decisión. Lo cerré y dije, no sé qué va a pasar. Y quiero decir algo importantísimo, porque yo siento en mi corazón que de pronto hay gente que Dios está llamando a hacer algo y están dudando. Allí, solo en ese carro, le dije, yo voy a hablar con mi esposa y mucha gente me va a decir que si realmente fue Dios. Yo le dije allí, llorando, si tú me fallas, ¿qué voy a hacer? Si tú me fallas, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Estaba dejando un patrimonio en la liquidación, estaba renunciando, no me daba un centavo. Si tú me fallas, ¿qué hago? Entonces, ese momento creo que es clave para todo creyente. Cuando das el paso y sabes que es Dios y no hay un plan B, una cosa ahí, un tío millonario, una herencia, no hay nada. Simplemente Dios. Y yo sentí una convicción muy fuerte en mi corazón y dije, bueno, vamos. Y ahí fue que empezó todo el asunto. Entonces, para esto, en esos meses, mi esposa me había dicho que la escuelita donde nuestra hija Ariela estudiaba, ¿cuántos alumnos habían allí en ese tiempo? Como 160, pero de los cuales pagaban menos de la mitad. Entonces mi esposa me dice, se nos van a llevar la escuelita, ahí en donde vivimos nosotros, estaba la escuela en la Ciudadela. Entonces yo pensé y dije, ¿cómo se van a llevar la escuela? Y ahora me va a tocar a dónde llevar a la bebé a estudiar. Entonces, más fue una desesperación que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ella me dice, necesitamos hacer algo. Bueno, ahí se había unido con unas amigas para buscar dinero y todos los días me decía, es que necesito el dinero. Y le dije, Evelyn, pero si es Dios, Él nos va a dar el dinero. Tranquila. Entonces, conversando con una amiga mía en el banco, le digo, ¿sabes qué? Conversando, ¿no? Necesito plata. Hay un negocio que tengo en mente y quiero invertir. Y ella me dijo, ya amigo, ¿cuánto necesitas? ¿Verdad? Y enseguida ella me hizo la transferencia y entonces Evelyn
pudo entrar en ese proceso y comprar la escuelita, pero era para un tema de que no se la lleven, no era negocio eso. Si conscientemente me hubiesen dicho, eso es un negocio, yo le hubiese dicho, yo no entro ahí porque eso estaba quebrado. Antes de eso, la dueña anterior me había pedido a mí, como papito de la escuelita, que le hiciera un plan de marketing para la escuela porque cada vez restaban menos alumnos y cada vez menos gente pagaba. Entonces yo sabía la situación financiera. Y yo dije, esto se está cayendo en pedazos solito. Solo quería que no se lleven la escuela de ahí. Entonces entramos con eso, lo pudieron comprar y eso. Y ahora sí tocó lo que a todo emprendedor le toca trabajar de todo. Entonces ahí sí, de lunes a viernes trabajaba yo en el banco en ese entonces, y el sábado y el domingo me tocaba ir a la escuelita, al emprendimiento de Evelyn, a pintar, a barrer, O a sea que ayudarle a le trapear. cedieron la escuela a ustedes, lo compraron, la escuela quebrada. Así es. Y ahí quebrada. empezó el emprendimiento que ustedes Claro, no pero tenían idea sí, inicialmente. pero era un tema, ok. eso no había como ver futuro, Ya, ok. es la verdad. Ya. Y entonces tanto así que nosotros mismos hacíamos todo porque no había plata para pagar. Y ella, mira que hay que pintar. Y yo, vamos a pintar. Mira que hay que, la electricidad, que nos, vamos a poner. Entonces nos tocaba hacer de todo, de entre sábado y domingo. Entonces, así empieza esto. Entonces, un día, una profeta para esto, que no nos conocía, nos dijo por separado que Dios había escuchado nuestra oración, por separado, Sí. que Dios había escuchado la oración y que estaba de acuerdo. ¿Cuál era la oración? Habíamos orado que Dios nos dé un negocio propio para empezar nosotros a trabajar en eso de manera personal y poder ayudar a mucha gente, dar trabajo y bendecir la obra de Dios. Esa era la petición. Entonces Dios estaba de acuerdo, entonces eso estaba en nuestra mente. Pero no sabíamos bien todavía. Entonces las cosas se dieron de esta manera. Esto es rápido, pero todo, como decía la pastora, es un proceso de preguntar a Dios cada cosa que se va haciendo en el camino y empezamos allí. Entonces, ¿qué pasa? Que mi esposa es apasionada por el tema de la educación y ella se metía en el tema de la educación. Inicialmente, Evelyn empezó, como era su emprendimiento, ¿verdad? Realmente ella es la jefa, ¿no? Ella es la jefa hasta hoy. Ella empezó el emprendimiento, ella administraba todo inicialmente, ella daba clase, pero también administraba. Y era la señora del bar también, tenía que meterse al bar para Eso sustentar. creo que ocurre siempre en los emprendimientos, ¿no? Sí. No tienes para pagar a otros, tienes que Exacto. hacer las cosas. Y no, tú y mismo. Evelyn decía, yo tengo que meterme al bar porque ahí vendiendo las cositas del bar es Hay que pl- podemos hay dinero. traer platita, decía ella. Y ahí ella con sus tortillas, con sus empanadas, ¿verdad? Daba clase, o sea, era una cosa terrible, pero estaba en eso. Entonces, el emprendimiento comienza de esa manera, con muchas deudas que pagar, con muchas cosas en el futuro. Y aquí doy un consejo también a las personas que van a emprender o quieren emprender. No emprendan porque están quebrados o no emprendan porque no hay nada más que hacer. Emprendan porque tienen un plan. Si no tienen un plan, no se metan a emprender. ¿Por qué? Porque un emprendimiento necesita inversión y usted la va a conseguir. Y cuando invierte y no hay un plan, usted va a perder también esa inversión. Y va a ser, como dice la Biblia, el postrer estado de esa persona va a ser mucho peor. Pero me queda una pregunta ahí, Roberto, porque realmente tú no tenías un plan, ¿verdad? Ahí, ¿cómo Miren. contestamos esa parte? Porque lo tuyo ha sido un trabajo de fe, algo que no tenías un plan, ni siquiera creías que eso iba a render, ¿verdad? El consejo para los demás, ¿verdad? Es que si tienen para hacerlo, que lo hagan con el plan, pero también un caso excepcional y diferente cuando no se tiene el plan. Así es. A ver, hablemos ahí. Creo que los planes de Dios, por eso le digo a mi hermano, crea, porque los planes de Dios son tremendos. O sea, si usted nos pregunta a nosotros si hubiéramos pensado antes en un negocio como educación, yo hubiera dicho que no, a pesar de que lo mío es enseñar. O sea, lo mío es enseñar. Me apasiona y también creo que a mi esposo le gusta enseñar. Pero la palabra la recibimos en el mes de agosto. Compramos la escuela en octubre más o menos. En agosto la profeta le dice en el primer culto a él, cuando estábamos en la 16 Argentina, le dice a él, Dios dice que te va a ascender. Y bueno, y otras cosas más. Después yo vine al segundo o tercer culto y la sierva me dice, Dios dice que te va a ascender. De nivel vas a crecer.
él se acerca, me abraza y dijo, oh, la misma palabra para los dos. En el primer culto, en el segundo culto, tercer culto, Dios no se equivoca. Ella no nos conocía, no sabíamos que éramos esposos, fue la misma palabra. Y la aspiración nuestra era, bueno, crecer también de manera espiritual. Estábamos en aquello, ¿no? Mire, yo estudié, obligada por mi santa madre, estudié informática, algo que no me gusta. Estudié contabilidad 2 años por seguir a mi esposo y estar juntitos. Y él se aburrió de contabilidad, me dejó botada ahí y yo también me salí. Estudié 2 años de contaduría. De ahí estudié también educación. Y me preguntaba siempre, perdí el tiempo. Pero para Dios nada es casualidad. Todo eso me sirvió. Eso me sirvió para llevar la contabilidad a mi manera hasta cuando él asumiera. Yo quería estudiar lenguaje o matemática, pero no, solo había supervisión educativa. Qué aburrido, ¿cómo estudiar esto? Porque lo mío no es trabajar directamente como jefa, no es lo mío es educar. Pero ¿sabe qué? El Señor le lleva y nos lleva por algunos aprendizajes en la vida. Ojo, el que tiene el propósito en Dios, eso le va a servir porque le va a servir. Él ha sido de poco en poco el que nos ha ido encajando. Él ha sido poco a poco. Y a pesar de que a veces uno se bloquea, Dios te coge de la manito y te dice, véngase para acá. Y le va enseñando y mostrando su camino. Entonces, en nuestros planes no estaba aquello. Yo me imaginaba siempre y soy feliz toda la vida educando. Dice mi esposo, tú eres feliz educando, así sea que no te paguen. Valora tu trabajo, me dice así. Pero es que el que ama eso, se apasiona por eso y lo hace con amor. Entonces, pero Dios va a coger de aquello que te gusta, que tú amas, que tú disfrutas, pero ojo, es en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Y podemos decirle que no teníamos un solo centavo en el banco, un solo centavo. Así que a Dios toda la gloria, porque otras personas sí tenían en ese momento, tenían 5,000, tenían 3,000. Pero nosotros no teníamos un solo centavo. Y él me dijo, porque me senté en la esquina de mi cama llorando, pero así llorando como una niña. Y dije, es que esta amiga me llama y me presiona y me dice que consiga el dinero, que consiga. Y ya no sé qué hacer, me estresa. Entonces él me dijo, pues entonces esto no es de Dios. Así Dios no funciona en tu estrés, en tu angustia. Si es de Dios, espera en Dios. Me relajé, mi hermano, 2 días, me calmé, esperé y dije, sí, si es Dios, Él proveerá. Y así fue. Entonces Dios mismo hizo el plan que ustedes no tenían el plan. Él los metió en el plan de una manera diferente. Claro, lo que pasa es que la inversión que hicimos, que ella me decía que consiguiéramos el dinero, eso no era un plan. No era plan. No, yo lo hice por ella. Porque ella quería y porque se iban a llevar a la escuelita y decía, Dios mío, ahora me toca andar buscando escuela. Así empezó todo. Entonces, ¿cómo esto se hace el plan? Sí. Después de todo esto, que ya se consigue el dinero y todo, hasta allí seguíamos esperando lo que Dios decía. Para mí no era una opción lo que estaba haciendo Evelyn. Pero dije, bueno, está bien, porque yo la veía con las tortillitas y yo decía, yo no veo en esto, o sea, yo no veía a Dios actuar allí, honestamente. Pero un día resulta ser que las instalaciones que tenían, eran unas aulas de 2, 3 metros por 4, algo así, las aulas muy pequeñas, y ahí iban a renovar el permiso de funcionamiento, y las autoridades del Ministerio de Educación fueron y dijeron, no, esto no le vamos a renovar, aquí no puede. Entonces, ahí sí me dolió muchísimo por ver el esfuerzo que estaban haciendo. Entonces, armaron una reunión y yo dije, vamos a hacer una cosa. Yo había hablado con Dios la noche anterior y le había dicho, si tú me dices a mí que meta las manos allí, entonces yo entiendo que el plan es este, porque no veo otro plan, pero si tú dices que ese, y Dios me da luz verde en esa madrugada. Entonces yo ya iba con un plan y ellas dicen, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí empieza a ejecutarse el plan. Yo dije, vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo a administrar, yo busco el recurso, yo veo lo que hago, pero tal cual mis palabras, ¿no? Aquí no entra y no sale un centavo sin que yo lo autorice. Aquí me lleva esto a otra pregunta, porque
bueno, mirando el testimonio de ustedes, Dios los mete y luego empieza el plan, ¿no? Luego empieza el plan cuando ya están seguros de que es Dios metiéndolos en este proyecto tan titánico, ¿no? Entonces, ¿cómo salen de la deuda? Porque se metieron en otra deuda teniendo deuda. Cuéntenos eso. Sí, ¿no? Claro, lo que pasa es que la deuda era pequeña, ¿no? La deuda para lo que ella tuvo que conseguir, bueno, para nosotros Más no la teníamos nada. anterior. No, hablo de la anterior. La anterior. Ya. Era pequeña, considerando que no era una cantidad grande, imposible de conseguir, pero era una deuda. Pero igual Yo- eran $1000 mensuales, ¿no? De pagar. Claro, mis deudas, las Claro, deudas, claro, las de claro. ustedes. Entonces, allí, en eso del tema de nuestras deudas personales, llegó un librito que un día invitaron a la iglesia a un Harold hermano, Sante, ¿no? al pastor Harold Sante, y él llevó unos libros y nos dieron unos libritos. Y yo ese librito lo tenía allí así finito. Y me animo, porque un día voy para el baño y tenemos nuestra biblioteca pequeña, y el libro estaba ahí. Y como es finito, y decía, habían unas monedas, una cosa así en la pasta, digo, voy a leer este libro. Y estaba desesperadito, ¿no? Entonces me animo a leerlo porque es súper fino. Pero encontré allí el principio. Yo había trabajado en finanzas 10 años. Yo le arreglaba el negocio a cualquiera, la vida financiera, pero mi vida financiera estaba desbaratada. Y ahí ya abro, el primero que dice el pastor es, si no puedes pagar, conversa con tus acreedores. Yo dije, ¿cómo puede ser? Esto yo lo enseño a mis clientes. Y entonces al otro día me fui a los bancos y le dije, no puedo pagar, no puedo pagar. Todo el mundo, no puedo pagar, no puedo. ¿Y cuánto puedes pagar? Casi nada, casi nada. Y todos me aceptaron. Claro que yo estaba empeñado con ellos hasta los nietos de Ariel y de Gabriel, o sea, pero fui y di la cara. Y ellos aceptaron, hicimos unos pagos bárbaros, irrisorios, la verdad, pero es lo que podíamos pagar. Y entonces a eso se sumó la deuda que teníamos de la escuela, y Evelyn con el tema del bar y eso pagaba la deuda. Sí, el bar da, el bar da. El bar da, hermano, pro templo, Vilica. Sí, el bar sí da, administrándolo bien. Bueno, entonces resulta que cuando tomamos el desafío ya de, teníamos que construir algo porque si no, no había más escuela, se acababa la escuela. Entonces, Dios me da un sueño. Yo le digo, ¿y ahora a dónde? Yo ya había dado mi palabra, yo ya había dicho, ¿y ahora a dónde? Y yo me encuentro en este sueño en un lugar, ahí donde nosotros vivimos, y de pronto miro hacia atrás y veo algo muy grande. Y yo digo en el sueño, ¿cómo no vi esto antes? ¡Wow! Aquí vamos a construir. Y el sueño se termina. Estoy dando clases en la escuela porque me dieron trabajo inicialmente para dar estudios sociales a los niñitos de la escuela. Tremendo eso. Y entonces estaba dando clase y de pronto hay un incendio. En la escuela. En la ciudadela. Y estoy mirando por la ventana el incendio. Y entonces los chicos, mire, se está quemando, se está quemando. Y llamemos a los bomberos. Bueno, vinieron los bomberos y veíamos cómo se quemaba. Era hierba, ¿no? Hierba. Era hierba seca, pero eran unos matorrales inmensos, se estaban quemando. Vinieron los bomberos, apagaron el incendio. Cuando ellos apagan el incendio, yo quedo con la boca abierta. Y veo terreno. Yo creía que eso era en el sueño. No, en la vida real. real. En la vida real. Okay. Yo digo, ¿cómo? Ahí digo, estando, ¿cómo no vi esto antes? Y ahí entonces fui a averiguamos, hicimos unos trámites y resulta ser que esa área, que era del municipio, estaba destinada como uso de suelo para área educativa. Gloria a Dios. O sea, el plan ya Dios lo tenía hace tiempo. Gloria a Dios. Lo sabíamos. Sí. No habían visto para allá, pero el Señor les tenía el lugar Amén. para ustedes. Gloria Amén. a Dios. Amén. Ahora, ¿cómo sales realmente de todas las deudas? Porque no creo que solo en el barcito, ¿verdad? Cuéntale a los hermanos cómo sales tú de las deudas y cómo ustedes honran a Dios. Dice la sierva, ¿no? Que ¿quiénes ahorran? No, pues como que esa parte no me fue heredada a mí, ¿no? De ahorrar, ¿no? Pero sin embargo, una madre sabe, ¿verdad? Puede cocinar con $50 a la semana, como puede cocinar con $10 a la semana. Sí.
Vengo de una familia muy humilde, ¿sí? En donde pues se aprendió a que cuando no había, se hacía una rica sopa de queso. Mi cuñada Ángela cocina sabroso y hacía un rico arrocito y luego al final te ponía como que si era un estofado, no alcanzaba para los platos de sopa, pero te ponía una cucharada, un cucharón de sopa encima del arroz y una taza de café. Eran los tiempos de crisis, pero para mí eran los tiempos más ricos. En el tiempo que estuvimos recibiendo esta palabra, estaba un siervo que vino de Estados Unidos, hablaba inglés, por supuesto, era evangelista, y él, aunque era evangelista, habló sobre el tema de ofrendas. Y para mí, fue esa palabra para mí, porque dijo que le había estado robando durante mucho tiempo. Y yo supuestamente jamás le robaba a Dios porque yo hacía planes con él, ¿no? Le decía, mira, no te doy septiembre, octubre y noviembre, pero en diciembre que cojo el 10º, te pago y te pago bien, porque tenía que darte solamente 200, pero yo te lo voy a dar todo. Y así lo hice por algunos años. Y él me decía, eso está mal, eso está mal. ¿Y sabe qué me dijo? En la predicación, el siervo dijo, por eso Dios no te bendice. Así, Dios mío, fue como que de mí fue arrancado un velo. Me sentí tan mal porque entendí que Dios tenía muchas bendiciones para mí y yo no le estaba creyendo por ser muy racional, por sumar y creer que mis cuentas eran perfectas y no las de Dios. Y eran 300 versus $1000 que teníamos que pagar mensualmente. Y yo puedo decirle que sí, me abstuve de muchas cosas. Dejaba de usar champú, usaba el jabón, compraba arroz, lentejas, verde, queso y huevo y la leche de los bebés. Y al lado una vecina, el Señor usaba, no era una hija de Dios, estaba apartada ya. Esto él no lo sabe muy de frente porque era yo la que vivía aquello, ¿no? Y me decía, vecina, cocinas rico. Yo trabajo todo el día, a veces le cuidaba a los hijos, no porque era un trabajo, sino por amor, porque creo que todo lo que podemos hacer por amor va a abrir el corazón de las personas y podemos evangelizarlas después, tendrán que escucharnos. Entonces, me traía 10. ¿Qué te traía? 10 libras de chuleta ahumada. Y a él le encanta la chuleta ahumada. Y me decía, órdame 2 libras o 3 y coge el resto. Me decía y me traía fundas de panes porque ella tenía una panadería colombiana, panes riquísimos, era un fundón. Y yo guardaba en la nevera abajo y tenía tanto pan que ya el jueves o el viernes yo lo hacía rodajas, lo calentaba con mantequilla y le daba a mis otras vecinas. Y Dios la usó a ella. Pero dime algo, eso pasó cuando empezaste a darle a Dios el 10. Eso fue cuando ya entendí que Dios era mi proveedor, que Él me proveía y que Él me va a dar lo mejor. Y claro, como uno como mujer tiene que ser sabia, pues lentejas, proteínas, tienes comida en casa de muchas variedades. Mi esposo aprendió a saber que era delicioso un arroz sin nada y una buena sopa. Amén. Mi mamá, mi cuñada me enseñó a cocinar muy bien y gracias a Dios eso no hubo problema. Y habían meses en las que no completábamos para pagar el valor que era el más alto, el de la casa. Se llegaba a acumular hasta $1000. Pero yo durante todos esos otros meses había ahorrado y me quedaba lo de la comida porque gastaba mínimo. En el bar quedaban suficientemente cosas, queso, carne y cosas como esta, ¿no? Y todo eso quedaba guardado, que inclusive yo daba de esto. Entonces llegaba un mes que se habían acumulado 1, 2, 3, 4 meses y de una venía y pagaba esos $1000 que me costaban mucho. Pero puedo decir milagrosamente, hermano, es que sacando las cuentas no me sale. Fue Dios, fue definitivamente Dios, porque lo que Roberto se olvida es que a pesar de que teníamos los $30,000 que estábamos pagando, que teníamos, primero trabajé yo durante esos meses, enero, febrero, marzo, abril, él no trabajó sino hasta mayo, que entró como docente,
durante ese tiempo no hubo mayor ingreso, sino solamente el que yo percibía. Él recibió algo de, ¿cómo se llama eso? Utilidad, la última, pero eso sirvió para una parte de la deuda. Y prácticamente nosotros teníamos todavía pendiente mi inversión, aún no la terminaba de pagar. Lo de la amiga fue una parte, lo de mi trabajo mensual fue año y medio más hasta terminar de pagar nuestra inversión en el negocio. Puedo decir que definitivamente fue Dios, Amén. pero también pusimos nuestra parte Amén. en ahorrar. Eso es sobrenatural cuando tú mentalmente, lógicamente, no le hayas razón y encuentras que es Dios quien lo hizo, pero el acto de fe de ustedes de verdad fue grande porque prefirieron darle a Dios y limitarse y comprar las cosas que pudieran subsistir cuando Dios viene y les dice, aquí tienes de más y en abundancia, para que acredite que era Dios Amén. quien les estaba proveyendo en tiempo de necesidad. Tremenda bendición. Es un tema del tema de la deuda. Sí. No podríamos nosotros tomar nada de esa gloria, porque con toda honestidad, no recuerdo cómo, pero resultó ser que de pronto ya no, con el pasar de los meses, cuando empezamos a cumplir, ya no teníamos esas deudas, ya no nos abrumaban, solo quedaba lo de la casa. Y se terminó de pagar todo y nos quedamos sin deudas de manera sobrenatural. Wow. O sea, no lo entiendo bien todavía porque como dice Evelyn, si sumamos no nos dan los números, pero la deuda se pagó Gloria a totalmente. Dios. La deuda se pagó totalmente y algo que es sumamente importante. En este proceso, hermanos, Dios nos forma a nosotros como seres humanos. Desde muy jovencito yo aprendí a diezmar. Desde muy jovencito, muy jovencito. Y siempre cumplí con el Señor porque siempre escuché que si tú cumplías con el diezmo, Dios bendecía a la familia, ¿verdad? Y ese era siempre mi deseo. Entonces siempre fui bastante serio con el tema del diezmo. Con las ofrendas no. Tengo que confesar que con las ofrendas no. Me esforzaba por diezmar. ¿Y ahora cómo has cambiado eso? Pero sí, Ajá. pero cuando hablaban de ofrenda, yo sacaba mi dolarazo, ¿no? O el Como muchos, cincuentazo. como muchos, no ves en el bolsillo cuál es la que es de El más chiquito. Claro, y la pones así. Y eso yo aprendí con el tiempo, que eso es lo que nos tenía bajo maldición. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto ha pasado en 6 años, pero empezamos a diezmar, como era. Y me llené tanto de alegría cuando en la pandemia escuchaba testimonios de hermanos, de pastores en las iglesias que decían que las iglesias no estaban diezmando. Me acuerdo que yo escuchaba y yo decía, pero no podemos dejar de diezmar y vamos a seguir diezmando. Y la pandemia fue duro, muy duro, porque nosotros no despedimos a nadie y seguimos pagando los sueldos y cumpliendo con todo y diezmábamos. Y en la pandemia el Espíritu Santo me habló una mañana. Yo doy el 10%, yo eso sí he sido con el centavo, como decía la hermana, el centavo, tanto con 55, así lo diezmaba yo porque así era el sueldo, ¿no? Pero el Espíritu de Dios me dice, ¿y si vas y diezmas más del 10%? Y yo como muchos, como buen latino, dije, Señor, pero tú dices el 10 y el 10 está bien. Tanta fue la convicción que tuve que no pude. Y le dije a mi esposa, vamos a diezmar más del 10%. Bueno, la historia es que hoy por hoy nosotros diezmamos más del 10% y ofrendamos mucho más todavía. Porque Dios ha permitido que seamos tan bendecidos que hoy por hoy no tenemos deudas personales nuestras, pero están bajo control totalmente. Bueno, las cosas nuestras, ¿no? Pero de ahí inversiones que la hermana Blanca decía, no te metas a deuda por gusto. Bueno, es correcto. Pero si puedes endeudarte para invertir y para hacer fructificar esa deuda, yo sí recomiendo trabaje con la plata de los bancos, con la plata de los demás. Y esa plata hágala producir, amén. Esa es la política que yo tengo. Pero en tal caso, ahora ofrendamos más, hermanos, y yo le puedo decir una cosa. Nunca le va a hacer falta a usted nada cuando usted le da a Dios lo que le pertenece y cuando usted bendice a los demás. Y yo miro hacia atrás,
miro hacia atrás, 8, 9 años, 10 años atrás, y nuestra vida ha cambiado demasiado en estos aspectos. No me imaginé nunca que Dios tuviera tanta misericordia de nosotros. Nunca, nunca nos imaginamos, nunca. Mi sueño era ser gerente de un banco, ese era mi deseo humano, pero ahora simplemente soy más bendecido en lo que hago y lo más importante es que estoy con mi familia. Estoy con mi Amén. esposa, estoy con mis hijos, los veo a cada rato, los veo Qué todo el tiempo lindo. y eso de verdad que me bendice demasiado. Para terminar, Roberto y Evelyn, si pudieras resumir cómo pueden emprender los hermanos que están teniendo en su mente, en su corazón, una guía del Señor para emprender, resumen unos 4 o 5 pasos para que ellos puedan emprender, aparte de que obviamente van a estar primero con la guía del Señor y la bendición de Dios, ¿verdad? Porque hemos hablado de que si, como se te fue quitado el velo respecto al diezmo y a las ofrendas, debe venir eso también al corazón de mucha gente de la congregación. No todos tienen la revelación, aunque se predica, pero llegará un momento donde ese velo será quitado y por convicción podrán hacerlo. Empezará allí entonces el plan de lo que el Señor tenga para ellos. De allí para adelante, ¿cuáles son los 4 o los 5 pasos básicos para la gente que quieren emprender? Bueno, la verdad, esta iglesia, ICM Casa de Oración, para nosotros es demasiado importante. Es parte de nuestra vida, es nuestra vida. Aquí empezamos, aquí aprendimos, pero también aquí en la iglesia hemos recibido la revelación. Sí. Dice a mi esposa, ella recibió una revelación con el tema de las ofrendas, pero así también cuando un día teníamos que hacer la inversión ya grandota, la gran inversión. Yo recuerdo tanto, estábamos allá donde es la casa de Franklin, allá donde teníamos el auditorio, en la parte de adelante con las manos levantadas, le dije, y ahora dime a quién, cómo, porque cuando uno está endeudado, su central de riesgo está hecha a pedazos, porque no cumple con nadie. Yo iba al banco y se reían, vaya nomás, siga su camino, ¿verdad? Y nadie me daba un crédito en un banco. Y estando con las manos levantadas, Dios me muestra la cara de una persona que en mi vida hubiese pensado que esta persona tenía plata para invertir. Wow. De verdad, yo dije en mi corazón, yo creo que la menestra de ayer estuvo fuerte porque este hermano no lo veo que, ¿verdad? Pero cuando es Dios, eso es el primer paso. Cuando es Dios el que te guía, el que te muestra. Cuando es Dios, Él mismo se encarga de poner las piezas en su lugar. Así que si Dios está llamando a alguien a invertir en un emprendimiento, por más pequeño que sea, sabe, hermano, póngale asunto. Póngale asunto. Como le digo siempre a mis alumnos, puede ser que ese negocito de tu mamá, de los bolones, del encebolladito, se haga una gran industria en tus manos. Póngale asunto, que tal vez eso chiquito que usted ve, está chiquito porque usted no le ha puesto asunto, que eso puede ser lo que Dios vaya a utilizar. Y yo aquí he recibido esa revelación de eso, aquí en la iglesia, adorando a Dios. Por eso cada vez que usted venga a la iglesia, hermano, no se distraiga. Amén. Desde que llegue, levante sus manos y aquí estoy, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer conmigo. El que está distraído, no pasa nada. Pero el que está concentrado en Dios lo recibe. Y es aquí en la iglesia donde hemos recibido estas palabras, hermano. Aquí nos han enseñado principios básicos, que ahora lo hemos tecnificado un poco, ¿no? Hemos llevado a otro nivel el tema de lo que hemos aprendido, pero aquí lo aprendimos. Aquí aprendimos la ofrenda, aquí aprendimos el diezmo, aquí aprendimos a ayudar a los demás, aquí lo aprendimos. Entonces necesitamos tomar en serio la palabra que nos dan aquí. Es buena palabra, abundante. Tomarla en serio, denle un aplauso bueno a Jesús. Él es digno de ser alabado. Y entonces, una vez que Dios a usted le guíe con una oración, haga una oración seria. Haga una oración seria. Yo escuché una vez a alguien que oraba, Señor, bendíceme, pero se levantaba a las 11 de la mañana a buscar trabajo. Yo siempre digo, es imposible ser bendecido durmiendo hasta las 11 de la mañana. Es por gusto, ¿sí? Hablo a esos jóvenes que están buscando trabajo y se levantan al mediodía a dejar carpetas. Es por gusto. Necesitamos hacer oraciones serias con Dios y decirle a Dios, ayúdame, Padre, y lo que tú nos des, vamos a usarlo para bendecir a otros. Hoy tenemos más de 50 familias que son bendecidas con el trabajo que damos, 50 personas.
50 Gloria a personas. Dios. Más de 200 personas indirectamente, Gloria a Dios. que son bendecidas, y muchas más indirectamente, porque el giro del negocio produce más trabajo para No otros. es solamente para bendecirlos a ustedes, para bendecir A a otros. tantas Así personas es, que así es. que van a ver la maravilla del Señor con lo del 2020 en plena pandemia y aún recibían su salario. Amén. Entonces, Así si es. resumimos, diríamos, Dios primero, que hagan una oración seria a Una oración Dios, ¿qué seria. más deberían de hacer? Tercero, entonces, póngase a hacer un plan. Ya, Yo he seguido a muchos financieros desde siempre. Y el último que seguí, lo dejé de seguir porque no honraba a Dios en lo que hacía, pero era bueno en lo que hacía. Mm. Y el Coger lo bueno y desechar lo Exacto. malo. Pero el Espíritu de Dios me dijo una cosa: si tú quieres que yo te enseñe, yo te enseño. Póngase a hacer un plan de negocio con el Espíritu Santo allí. Levántese a las 4 de la mañana. Sí, a orar. Levante sus manos y dígale, guíame. Y el Espíritu de Dios se le va a mostrar. Y entonces toda idea de negocio va a tener resultado. Amén. Amén, amén. Wow, dale un aplauso al Señor.